Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 31 al 35. En aquel tiempo, Jesús propuso otra parábola al gentío. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno toma y siembra en su campo. Aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que las hortalizas. Se hace un árbol hasta el punto que vienen los pájaros del cielo a anidar en sus ramas. Le dijo otra parábola. El reino de los cielos se parece a la levadura. Una mujer la amasa con 3 medidas de harina hasta que todo fermenta. Jesús dijo todo esto a la gente en parábolas, y sin parábolas no les hablaba nada para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta. Abriré mi boca diciendo parábolas, anunciaré lo secreto desde la fundación del mundo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Sabes con claridad qué significa el reino de los cielos? Hoy continúa Jesús explicándole a la gente lo que significa el reino de los cielos. Esta vez la relaciona con la pequeña semilla de mostaza y la levadura. Busquemos hoy realmente interiorizar, entender y vivir en nuestra cotidianidad este mensaje que tiene que ver con una pequeña parte de la oración del Padre Nuestro que rezamos todos los días. Padre nuestro que estás en el cielo, venga a nosotros tu reino. Ahora la pregunta que nos hacemos es, ¿dónde está el reino y qué es el reino? En su palabra, Jesús varias veces dice que su reino está cerca y decía lo siguiente: vuélvanse a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. Y el reino se puede ver desde un concepto exterior de ángeles y nubes y lo que aún nos falta por llegar allí. E interior, es decir, como lo decía el mismo Jesús en Lucas capítulo 17 versículos 20 al 21, cuando un fariseo le preguntó a Jesús que cuándo venía el reino, y el Señor le contestó: la venida del reino no es algo que todo el mundo pueda ver. No se va a decir, aquí está o allí está, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Estas palabras hoy nos muestran que el reino de Dios está más cerca de lo que nosotros creemos, y eso es lo que el Señor quiere que entendamos con claridad, especialmente porque sabe que cuando nuestro enfoque está en su reino primero, Él podrá bendecirnos de acuerdo con su voluntad perfecta para nuestras vidas. Y por eso dice en su palabra: buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Vamos a reflexionar sobre 3 puntos importantes con respecto al Evangelio de hoy. Primero, paciencia mientras crece la semilla. Segundo, la fe en el obrar de Dios. Y tercero, con un poco de levadura leuda toda la masa. Primero, mientras la semilla crece. Dice en su palabra el Señor que el reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno toma y siembra en su campo. Aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que las hortalizas. Hace unos días recordemos la parábola del sembrador, en la que Jesús es el sembrador y Él riega la semilla, y ésta solo da fruto cuando cae en tierra fértil. En otra parte del Evangelio menciona a Jesús a la semilla de mostaza, exhortando a los apóstoles por no tener fe, diciéndoles: si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a ese cerro quítate y el cerro se quitaría. En este punto entonces vemos varios elementos importantes. ¿Es nuestra fe como un grano de mostaza o más grande como para creer que Jesús está haciendo su obra en nosotros? ¿Nos preocupamos por abonar la tierra que somos? ¿Tendremos la paciencia para dejar transformar la semilla dentro de nosotros en un árbol de frutos? Una semilla no se transforma en una planta de la noche a la mañana. Toma tiempo. Y así es nuestra vida espiritual. Esto requiere de una disposición constante a algo que se conoce dentro de la Iglesia Católica como metanoia, es decir, cambio de mente y de corazón, la renovación espiritual constante. Las palabras claves en este punto son paciencia y disposición del corazón para dejarse transformar. Margarita no se habría imaginado jamás que su matrimonio iba a llegar a ser el infierno que era.
quien empezó su vida con una relación aparentemente buena. El paso de los años, su esposo se transformó en un hombre que le era infiel en su cara y que era un asesino pagado. Cuando ella oraba y lloraba, le pedía a su mamá que la apoyara para separarse. Su madre le decía que no, puesto que su esposo la estaba necesitando, estaba perdido. Margarita era muy amiga de la Madre Superiora de un convento cerca de su casa y fue muy triste y disgustada hablarle mal de su esposo y de su madre. También le pidió la bendición, pero ella le dijo que no. Salió de allí enojada con Dios y con la vida. Ahora no sabía qué hacer, si seguir el consejo de la Madre Superiora de amar a pesar de o de separarse. Segundo, la fe en el obrar de Dios. Aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que las hortalizas, dice hoy en su palabra. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que nos dicen que tenemos la capacidad de hacer muchas cosas y no lo creemos? David era el menor y el menos fuerte de sus hermanos en su época. Nadie pensaría en ungirlo como rey, pero Dios sí, porque el Señor no se fija en lo que el hombre ve y mira el corazón. Los mismos discípulos eran personas comunes y corrientes que nadie hubiese pensado en ellos para asignar cosas importantes. Pero una vez más, con Dios lo que parece ser muy pequeño tiene la capacidad de convertirse en algo grande, si es su voluntad. El reino de Dios se nos presta a cada uno de nosotros a través de su palabra, como una aparente pequeña semilla capaz de transformarlo todo. Si creemos, si somos fieles, si permanecemos en Él constantes, daremos los frutos que Él quiere que demos a su tiempo. Y esto lo vemos en ejemplos como Santa Mónica, que permaneció orando por años por la conversión de su hijo San Agustín, y Dios escuchó sus oraciones. En un mundo donde la inmediatez es la nueva filosofía, tener paciencia para que el reino de Dios en nuestro corazón se manifieste como esa pequeña semilla parece algo difícil de hacer. Por eso, esa gracia de la constancia y la perseverancia no es algo que podamos hacer por nosotros mismos, porque hay que pedirle a Dios. Podremos intentarlo, pero es mejor hacerlo pidiendo fortaleza del Espíritu Santo. ¿Estaríamos dispuestos a buscar constantemente el reino de Dios y su justicia primero? El Señor nos promete que lo demás vendrá por añadidura, pero es importante llegar a un nivel donde su presencia lo sea todo y no anhelemos la añadidura. Las palabras claves hasta ahora son la paciencia, la disposición del corazón y la fe. Margarita se puso su vestido de novia y empezó a caminar por las calles llorando. No volvió a su casa por unos días. No sabía de su esposo ni de sus hijos. Ya cansada de caminar fue a casa, aseó todo y preparó los alimentos. Cuando su esposo llega a casa, Margarita le dijo que oraba por él y que hiciera lo que hiciera, ella lo iba a seguir amando. Su esposo la miró y quebró en llanto. Juró no volver a fallarle a su esposa y dejar de hacer lo que estaba haciendo. Se fueron a vivir a otra ciudad donde su esposo se podía desempeñar en un trabajo lejos de su pasado. Tercero, con un poquito leudas toda la masa. El reino de los cielos se parece a la levadura. Una mujer la amasa con 3 medidas de harina hasta que todo fermenta. En este punto podemos decir que una vez el Señor entra poco a poco y de acuerdo con su voluntad en la disposición del corazón, Él va transformando más nuestra vida para Él. Y así pasa con el mundo. La vida de los cristianos y su trabajo seguirán adelante hasta que el Evangelio sea predicado en todo el mundo. Nuestra vida cristiana ha de ir siendo un reflejo de sus frutos en nuestra relación con Él, en nuestra vida, en familia y en nuestra relación con la sociedad. Y dice en su palabra que aquella semilla de mostaza se hace un árbol hasta el punto de que vinieron los pájaros del cielo a anidar en sus ramas. Eso hace Dios con nosotros cuando manifestamos su reino siendo tierra fértil en la que la semilla brota sus frutos y así nos lleva a bendecir a otras familias a través de nuestro propio testimonio. Margarita acompañó a su esposo en el proceso de conversión. Volvió al sacramento de la reconciliación y la comunión. Sin embargo, debido a su pasado, fue asesinado tiempo después de la conversión.
Sus hijos también después murieron a raíz de una pandemia. Luego, años después, ella ingresaría a un convento y desde allí ejercería un gran papel como religiosa, luego de haber ejercido un gran papel con el esposo y los hijos, quienes murieron los tres ya habiéndose reconciliado con el Señor. El testimonio del reino de Dios dentro de ella pudo salvar su testimonio a sus hijos y ahora es ejemplo para muchas familias en casa. La historia de Margarita es la historia real de Santa Rita de Casia, madre, esposa y después religiosa, llamada la Santa de lo Imposible. Oración del Cardenal Carlo María Marini. Solo la oración continua nos permite superar los desalientos, los lamentos o las culpabilizaciones, las súplicas, llevando todo a la fuente verdadera. Si entramos por el camino de la oración, nos será mucho mejor acercarnos a la gente. Esta es la vía por la que el Señor quiere hacernos entender que es Padre para nosotros y que nos hace hijos, que introduce en nosotros la semilla de la caridad y la hace germinar y crecer pese a las espinas, pese a la cizaña, pese a los obstáculos, las piedras que intentan sofocar en nosotros ese don. Amén.